Bienvenidos entonces a Psicometría 1. ¿Hay alguna pregunta que tengan a bien a realizar? Por ejemplo, Glaimed decía, es la única parte que agarré del chat cuando ingresé, y en el punto 9, si tenemos que aplicar un test a un adolescente o adulto mayor, puede ser un test para determinar el temperamento o puede ser un test para determinar la vocación. Esa era una pregunta que estaba haciendo Gleimar. No sé qué preguntas había anteriormente, pero si las replican, con mucho gusto las contesto, ¿no? Eh, Más que para determinar la vocación, Gleimar, te recomiendo que lo hagas entonces para el temperamento, ¿ok? La idea es que utilicen cualquier tipo de test psicológico de los que están descargables en la carpeta que yo les di, el acceso, y de allí seleccionen siempre y cuando sean de adulto mayor o de adolescentes, ¿ok? Pueden utilizarlas perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de que le haya llegado la luz y nos podamos conectar. Tenemos dudas con respecto a cómo se va a desarrollar el punto 9 del trabajo. Perfecto, ok. Sí, lo vamos a aclarar ahorita o más tarde. Muchas gracias. Ok, yo cuando vaya a hacer la presentación voy a describir la sumativa 1, ok. Ahí les voy a dar un poquito de la descripción, les voy a leer la descripción de la sumativa y les agradezco entonces al finalizar la presentación, hacemos las preguntas que tengan duda, por favor. ¿Les parece? Gleimer, ¿cuáles son las preguntas? ¿De dónde tomamos esos cuadros o datos? ¿Te refieres a la operacionalización de variables? Es investigación, Gleimer. Investiga una tabla de operacionalización de variables de algún trabajo anterior que tenga que ver con alguna variable psicológica. Puede ser depresión, puede ser conducta, puede ser cualquier elemento que ustedes determinen. Lo importante es que vean la forma de cómo se construye la tabla de operacionalización de variables, la coloquen y reflejen qué autor al cual pertenece la tabla mostrada, ¿no? Entonces no sería como plagio si la coloco y no indico a quién pertenece. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y particularmente a nuestra materia de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal. Un pequeño resumen curricular, pequeño. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster secundario en investigación de operaciones. Tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario tanto de la Universidad Católica Andrés Bello durante casi 33 años a nivel de pregrado, posgrado y profesional, y en la Universidad Bicentenaria de Aragua, nuestra alma mater en este momento, aproximadamente 7 años entre la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Psicología. En este caso, vamos a hablar de una materia denominada psicometría y vamos a hablar sobre lo que es el núcleo temático número 1. El contenido del video, en esta primera parte, hablaremos de qué trata justamente la psicometría 1, el plan de evaluación del curso, con referencia en forma general y luego específicamente a nuestra unidad número 1. Hablaremos de la bibliografía recomendada y de la unidad temática de la psicometría. Posteriormente haremos una revisión de lo que es efectivamente el núcleo temático número 2, porque recuerden que este video es de núcleo temático 1 y núcleo temático número 2. El plan de evaluación del curso consta básicamente de un programa, si se quiere, compuesto por dos actividades síncronas. La primera que hoy estamos realizando en la semana 1 y la semana 2, o sea, la próxima semana, como comenté, el martes que viene, en nuestra actividad síncrona número 2, en la cual hablaremos del núcleo temático 3 y 4. En esta primera actividad síncrona, además de una introducción, una breve presentación, vamos a hablar sobre analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas y estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Aquí hay un ligero error, disculpe, no va a ser un podcast, la actividad es un informe de investigación, no corregí, disculpen, allí la evidencia de aprendizaje. Se corrige a través de una rúbrica y vale el 50% de la nota como actividad número 1. Y la actividad síncrona número 2 busca analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a confiabilidad y validez. Este tema engloba lo que es la confiabilidad
y bajo el mismo título encontramos el núcleo temático 3 y el núcleo temático 4. Por eso en su sistema van a haber núcleo temático 1, 2 y 3. Sin embargo, el núcleo temático 3 se divide en dos tipos de actividades que tienen que ver con la sumativa número 3 y 4. Esto se va a corregir a través de los núcleos temáticos 3 y 4, quise decir. Esto se va a corregir a través de una sumativa 2 que consiste en un cuestionario que es de registro de observación. Ese cuestionario he tenido problemas para subirlo, ya me dieron algunas observaciones en la universidad, espero poderlo subir esta noche, a más tardar mañana en la mañana, lo tienen ya registrado en el sistema. Se les va a dar 30 preguntas, al igual que en las demás materias, y de esas 30 preguntas que ustedes deben revisar, junto con el material teórico suministrado, se hará la evaluación de 10 preguntas. Tienen 3 oportunidades para responder el mismo. De todas formas, eso lo hablaremos más en la próxima semana. Esta segunda sumativa vale el 50% restante de la nota. La bibliografía recomendada tiene una cantidad de libros acá, están todos en el sistema para que lo puedan revisar. Sin embargo, a pesar de que se recomiendan, muy pocos estudiantes los utilizan realmente, prefieren hacer investigaciones a través de la red. Recuerden que todo trabajo que vayan a realizar debe estar documentado en su bibliografía, porque si no implicaría plagio. Deben utilizar una bibliografía que tengan que ver con el área específicamente y no con material que no tiene que ver con el ámbito de la psicología. Importante entonces no utilizar páginas como Wikipedia, Econipedia, que son páginas genéricas no validadas. ¿Qué quiere decir? Son personas que alimentan la página, pero los conceptos no están validados a ver si son efectivamente ciertos o si tienen errores de ortografía o errores de interpretación. Importante acá entonces utilizar fuentes de origen, en este caso del campo de la psicología. Igualmente, no utilizar cualquier blog. Hay personas que en su trabajo pegan el primer blog que consiguen información que les resuelve la pregunta que están buscando y resulta ser que no, la persona es, por ejemplo, un ingeniero que simplemente agarró y pegó información y no pertenece al área de la psicología. Indistintamente, aunque sea un profesional de la psicología, no por ello indica que el mismo es una fuente primaria de investigación y por lo tanto afecta la búsqueda de la información porque simplemente realiza copy y pega con posibilidades de errores de fuentes primarias. Entonces, bien importante, por favor, acudir a fuentes psicológicas como tal. Igualmente, si van a utilizar la inteligencia artificial, por favor, yo particularmente recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más inteligente la máquina, pero nosotros no nos estamos haciendo más inteligentes. La idea de esto es que tenemos una materia que básicamente nos sirve mucho para nuestra carrera futura de psicología y específicamente para cara a nuestros pacientes, atenderlos en forma adecuada. Y si realmente los trabajos y las investigaciones las hace la máquina, realmente no vamos a ser profesionales exitosos en ningún momento. La unidad temática 1 compete específicamente a analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. El temario que tiene esta unidad incluye su definición, desarrollo histórico, objetos, la importancia y campo de aplicación, fundamentación teórica para el diseño, elaboración de test y dos teorías, la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al aire. Estos temas tienen que ser investigados por ustedes, ¿ok? El material está allí. Y la sumativa que desarrollen en su primera parte busca que justamente hagan investigación sobre estos temas para que aprendan y analicen los conceptos que se dan en la misma. Ahora, básicamente la palabra psicometría se utiliza dentro del campo, a su vez, de la psicología, para hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la revisión, o mejor dicho, la medición de psicológica de las variables o los constructos psicológicos que estemos estudiando en un momento humano, un momento determinado. Básicamente, tienen que ser son variables que tratan de medir de una forma el comportamiento humano. Y lo que busca la psicometría es, a través del análisis de algunos instrumentos que utilizamos, llamados test psicológicos, dar soluciones a nuestros pacientes sobre una situación o estado que presente psicológico. La psicología busca entonces medir
y sus resultados definen entonces, como decía anteriormente, rasgos psicológicos y también nos permite determinar dentro de determinado grado psicológico cuál es la amplitud o el grado de afectación en un momento determinado. Por ejemplo, si la variable psicológica es la depresión, podemos decir una depresión leve, una depresión mayor, dependiendo de los resultados que arrojen los test psicológicos, que son las herramientas que utiliza la psicometría. Todo esto, obviamente, a través de test psicológicos validados. Y eso es un tema que vamos a estudiar tanto en psicometría 1 como en psicometría 2. Según Torre, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir variables psicológicas con la mayor precisión. Y entonces coincide con lo que estamos diciendo anteriormente. Finalmente, lo que buscamos es medir variables que miden algún aspecto psicológico del comportamiento de las personas. Casillero en 2020 expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado a través de elementos de medición que previamente ha creado. Castillero, ¿qué nos está diciendo? Mire, la psicometría, además de utilizar la batería de test psicológicos que pudiéramos utilizar en un momento determinado, estos test psicológicos deben ser validados a través del uso del cálculo estadístico y el análisis estadístico y los análisis de los resultados obtenidos. Eh, con cierta frecuencia he visto estudiantes que aplican un test psicológico y dicen, el autor dice que es A y entonces A es el resultado y listo. No hay un análisis a cara al paciente de lo que me está diciendo el autor del test y cómo lo tropicalizo, por decirlo de alguna forma, para darlo a entender a un paciente, que finalmente es a quien nos debemos. El objeto de la psicometría, entonces, busca medir aspectos psicológicos de la persona, su conducta humana, y de alguna forma cuantificar a través de un valor numérico una característica, un suceso concreto, y permitir que se contraste estos criterios de la variable a estudiar contra aspectos teóricos que la bibliografía como tal nos aporta. Y con ello construir un poco más la base del conocimiento sobre la mente humana. Eh, Esto es una materia que, aunque tratamos de utilizar la estadística, está afectada por cierta variabilidad y esa variabilidad ocasiona errores. Muchas veces no tenemos 100% certeza de lo que estamos arrojando en un análisis, pero sí, basado en la experiencia y en lo que nos aporta la literatura de casos similares, podemos llegar a una buena determinación de una situación particular de un estudiante, de un paciente, y con ello tratar de describir los aspectos psicológicos que le afectan al mismo. La importancia de la psicometría, gracias a los métodos utilizados, nos permite inferir acerca de las capacidades, las actitudes, la personalidad y las características que el ser humano posee. Y cómo todos estos aspectos nos ayudan a lograr la validez y la confiabilidad necesaria para sustentar esta ciencia, eso según Technology. Esto lo que implica es que es un campo en construcción continua y que, repito, mientras más apliquemos los test psicológicos, mientras más apliquemos el análisis de los mismos, mayor experiencia generaremos y podremos aportar al campo del conocimiento. Entonces, los beneficios de la psicometría, bueno, permite medir los aspectos psicológicos de las personas, permite evaluar los rasgos de personalidad o también tiene una aplicabilidad en lo que denominamos la psicología clínica, la orientación psicológica, la selección de personal y la psicología forense o psicología del deporte. Esto es lo que compete al núcleo temático 1, que básicamente es la introducción a lo que es la psicometría. Luego en el núcleo temático 2, el video hablaremos rápidamente de qué son los test psicológicos, el plan de evaluación, la bibliografía recomendada y la unidad temática 2 del test psicológico. Y sobre la sumativa. Me acaba de dar el mensaje de la máquina que nos quedan 10 minutos, entonces probablemente la sumativa haga una interrupción y volvamos a entrar al sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué son los test psicológicos? Es un instrumento, según Anastasia Urbina, de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Todos los test psicológicos básicamente nos permiten medir con mayor o menor precisión aspectos a través de un número los atributos psicológicos de una variable estudiada.
El plan de evaluación del curso para esta segunda parte, ya lo dije anteriormente, busca analizar la calidad técnica de los test psicológicos, ¿no? La bibliografía recomendada en esta parte particularmente está dada acá. Por favor, la pueden revisar y valen las observaciones que hice en la primera parte también con respecto a las fuentes que debemos utilizar. Esta competencia entonces estudia las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y el tema de estudio de esta unidad incluye su definición, estructura, clasificación, administración y puntuaciones lineales estandarizadas de los test psicológicos. Vamos a ver brevemente algunos de estos aspectos. Los test psicológicos normalmente se dividen en dos tipos, en test psicométricos y test proyectivos. Los test psicométricos sirven para ubicar a una persona, su resultado es una medida, un número, por eso se dice que se adaptan a normas cuantitativas y buscan medir específicamente algo, una variable en particular. Se basan en teorías que tienen que ver con la estadística como tal y normalmente puede haber respuestas correctas o incorrectas. Y se aplica sobre todo en lo que es adolescentes y adultos. Las proyectivas se ajustan a normas cualitativas. Se refiere a la personalidad total. Las respuestas entonces son subjetivas. Utilizan métodos globalistas y las respuestas son libres y lo cual genera entonces la posibilidad de que tenemos una multitud de posibles respuestas en las cuales ninguna es incorrecta, pero eso puede generar ambigüedad y son pruebas que normalmente son muy populares para la aplicación en lo que son infantes. Entro con parte de lo que estaban preguntando que debe incluir la pregunta número 9. La pregunta número 9 de la sumativa habla de lo que son los elementos de los test psicométricos. Los test psicométricos tienen una serie de elementos en los cuales normalmente están disponibles en lo que es el manual de prueba. El manual de prueba es un autor que elaboró una teoría y esa teoría la fundamentó a través del uso de cuestionarios que recopilan en forma de test psicométricos y ese test psicométrico entonces lo validamos a través de metodologías estadísticas que nos dan una cierta validez y confiabilidad del mismo y con ello nos dan un ámbito de aplicación específico para esa prueba. Normalmente el manual de prueba, como dice acá, se divide en manual técnico, manual de aplicación y corrección. La ficha técnica está incluida dentro del manual, la descripción del constructo o variable a estudiar y su fundamentación teórica, basada en qué teoría estamos aplicando ese test, toda una fundamentación metodológica de cómo se aplica el test y la estadística de las pruebas que genera validez y confiabilidad, lo cual nos da la certeza de que el test se puede aplicar en determinadas condiciones a determinadas personas y a estudiar determinadas variables. Puede tener pruebas, subpruebas y componentes adicionales, dependiendo de lo que es el test como tal. Y normalmente tiene un manual aquí habla de baremación o tablas que nos permiten a través de baremos o escalas de medición la corrección de una evaluación cualquiera. Entonces, ¿qué deben colocar en la pregunta 9? Bueno, determinar cuál es el test psicológico que están estudiando y construir su ficha técnica, que tiene el nombre de la prueba, el autor, el objetivo de la misma, adaptación, si está adaptada. Adaptación es que, por ejemplo, yo elaboro un test psicológico, pero viene Pedro Pérez y dice, bueno, basado en la teoría de Oscar Carvajal, he tomado ese test y hice unas modificaciones. Eso es una adaptación. La población a la cual va el test psicológico, los baremos o forma de medición de las respuestas de dicha cuestionario, las formas de aplicación, el tiempo de aplicación y el material que se utiliza. Otro de los componentes es el protocolo de aplicación, que es el conocido como cuadernillo de aplicación. Normalmente cuando hablamos de cuadernillo es el protocolo de aplicación, en los cuales se colocan las instrucciones de cómo se debe presentar la prueba y usualmente se coloca uno o dos ejemplos de cómo se deben responder las preguntas para que la persona se oriente, el paciente se oriente de cómo debe responder y inmediatamente vienen las preguntas que se conocen como reactivos. Viene cada una de las preguntas con las posibilidades para responder el mismo, dependiendo de la forma en que se mide. La hoja de respuesta normalmente indica una información inicial de quién es el paciente, su edad, en este caso pone escolaridad en la imagen, pero puede indicar cualquier otro tipo, por ejemplo, trabajo, sexo, mejor dicho, género,
o cualquier otra información que no sea útil para clasificar al paciente, y luego presenta las preguntas respectivas con procesos que pueden ser automáticos si estamos aplicando una prueba a través de un sistema, o pueden ser manuales si están impresos, dependiendo de todo nuestro esquema. Además, normalmente se tiene lo que se conoce unas plantillas de corrección, que son más no son más que las respuestas correctas, las cuales debemos tomar en cuenta para poder evaluar. Aquí tenemos un ejemplo de un test, el WIS-5, que consta de varios tipos de elementos en los cuales pudiera tener, no todos los test psicológicos tienen esta gama de elementos, pero pueden venir diferentes formas de presentación de lo que es el material disponible para un test psicológico. Las pruebas dependen obviamente de lo que es la prueba como tal, de lo que es el sistema. Repito, las podemos hacer online, se pueden a través del teléfono, se pueden resolver en forma manual, podemos utilizar cualquier herramienta que nos permita resolver nuestras preguntas en un momento determinado al presentarle un test psicológico a un paciente. Las respuestas son calificadas con las denominadas tablas baremo. Esto es una tabla baremo específicamente de la matriz progresiva de Raven. Y simplemente me dice, mire, si usted está entre tal edad cronológica y obtuvo un percentil de la prueba del 95%, su diagnóstico es superior a todos los demás. ¿Ok? Eso tiene su explicación en el material teórico y nos dirá, superior es una persona que tiene tal característica, o deficiente es una persona que tiene tal y tal característica, basado en la edad cronológica y en el resultado del percentil que haya obtenido el paciente. Por ejemplo, un ejemplo en particular. Voy a aprovechar un momentico y antes de entrar en lo que es la sumativa, ¿alguna pregunta hasta el momento, por favor? El trabajo tendrá correcciones una vez enviado, ya será puntuado. El sistema no permite hacer correcciones y volver a transmitir. Una vez entregado, el trabajo es definitivo. Los test sugeridos están en la información que está en la plataforma. La información está en la plataforma y ahí hay un link que les lleva a una carpeta en Google Drive donde están los test psicológicos. ¿Ok? Entre tarde, ¿cuándo es la fecha de entrega? La universidad mandó un mensaje hoy diciendo que habían extendido la actividad sumativa número 1 para la entrega el 2 de junio máximo. ¿Ok? De todas formas, recuerden que tienen el cuestionario como segunda actividad y esta entrega no lo dejen para última hora, tienen un plazo mayor para hacer esta primera parte. No lo dejen para última hora, por favor. La luz está afectando mucho, las caídas de internet, etcétera. Entonces vayan trabajándolo, que a pesar de que se ve largo, es corto, porque son preguntas puntuales y básicamente es búsqueda de información. Lo que me interesa es que lean, eso sí, que lean para que vayan desarrollando su conocimiento psicológico. El manual y la pauta de la UBA está en un link que se da. Si lo tienes en tu zona de estudiante, la debes tener también en la parte de cafetín, algo así, no recuerdo cómo lo llaman en la página. Y está encargado en el sistema también de la universidad. Ahí lo puedes ver en el sistema. Recursos de apoyo, me dice Adelaida. Gracias, Adelaida. No tengo visual de cómo lo ven los estudiantes, pero me comenta Adelaida, gracias, que está en la parte de recursos de apoyo. Gracias, Ani. Perfecto, gracias. Complementó la información que Adelaida me estaba dando. Muy bien, en la parte de recursos de apoyo, ahí está la información. Importante que ya está en un nivel que tienen que empezar a trabajar en forma adecuada para lo que son los trabajos de presentación de trabajos especiales de grado, ¿no? Vayan trabajándolo ya en la forma en que se requiere. Y básicamente la universidad lo que aplica son las normas APA. Si buscan por internet las normas APA, aparecerá APA 2024 y ahí están todas las normas vigentes que a nivel universal se utilizan y que utilizan todos los trabajos científicos en el mundo. ¿Ok? Están en español y las pueden disponer inmediatamente. Y Liani en el chat mandó una imagen allí de lo que es el material que está disponible allí. Gracias, Ileani. Ok, el tipo de actividad, entonces, como les comentaba, era un informe de investigación en el cual buscamos elaborar un informe en el cual se fundamentan a través de citas textuales
de acuerdo con un manual de pregrado de la universidad, y que deben aparecer reflejados en las referencias. ¿Qué es esto? Si yo voy a definir un concepto de psicometría y refiero y pego un concepto, la psicometría es XXX y no indico quién es el autor, eso es plagio. ¿Ok? La idea es que el informe de investigación se dice el concepto proviene de eh, el licenciado Osvaldo Carvajal, y cuando me voy a la bibliografía observo que Osvaldo Carvajal publicó un libro sobre psicometría y estudios avanzados. Y entonces de allí tomó el concepto. ¿De acuerdo? Tienen que reflejar la información de dónde obtienen la fuente. Y el informe de investigación está basado en un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción, tomando en consideración tópicos y conocimientos expuestos, en los cuales se debe incluir. Entonces, básicamente, lo que deben colocar es lo siguiente. Uno, definición de psicometría, mínimo 5 conceptos de autores reconocidos. Entonces, hacen una investigación, buscan 5 conceptos de psicometría y ponen, según fulano de tal, el concepto de psicología, él lo entiende por psicología, perdón, psicometría, tal cosa. Otro autor entiende por psicometría tal cosa y referencian obviamente de dónde tomaron esa fuente en la bibliografía. Objeto de la psicometría. Aunque ya lo había anunciado en una lámina anteriormente, investiguen cuál es el objeto de la psicometría, importancia de la misma, aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica particularmente, para qué nos sirve en la psicología clínica, qué es un test psicológico y cuáles son sus características, fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos. Todo esto es básicamente meterse en un libro de psicometría y buscar esta información que en todos los textos de psicometría la traen. Con sus palabras, diga cuáles son las diferencias principales entre dimensión e indicador y ítem o reactivo. Con sus palabras, usted busca el concepto y lo interpreta y lo explica a su manera. ¿Cómo lo entendió, por favor? Hago un cuadro de operacionalización de la variable autoestima. Entonces me busco por internet la variable autoestima, un cuadro de operacionalización y indico cuál es el especialista o autor del cuadro. Esto lo van a conseguir en ciertos libros, pero también lo pueden conseguir en trabajos de grado. ¿Ok? Normalmente cuando uno se mete a investigar, aparecen trabajos de grado que estudian la variable autoestima y hacen una operacionalización de variables. Lo que tienen que es capturar cuál es el autor y referenciarlo en la bibliografía. ¿Ok? Con eso respondo una pregunta que había por allí. Y la que trajo más dudas. Determina un test psicométrico con aplicación a un adolescente, adulto o adulto mayor. Importante considerar el desarrollo estadístico del mismo, basado en el material teórico mostrado en la unidad 2. Describe para el test psicométrico seleccionado lo siguiente. Su definición. ¿De qué trata el test psicométrico? La estructura, el cuadernillo de instrucciones. Ya les dije anteriormente que tenía el cuadernillo de instrucciones, la hoja de preguntas, de respuestas, la plantilla de corrección, la tabla de puntuaciones y los baremos de la misma. Clasificación, si la dispone, administración e interpretación, cómo se presenta esa prueba, cómo se entrega esa prueba, a qué tiempo, si es por factor tiempo, o qué condiciones se debe dar para administrar la misma. Y cómo se puntea y se revisa los resultados obtenidos a través de tablas estandarizadas que suministra la metodología. Ahí básicamente, amigos, es buscar un test psicológico, repito, tienen en uno de los links que les voy a dar ahorita, están una cantidad de test psicológicos. Lo que tienen que ver es que no sean de infantes, sino que sean de adultos o adolescentes. Y sobre los mismos, buscar esta información. ¿Ok? Obviamente, al ser básicamente una copy-pega de información, ¿de acuerdo? Tienen que referenciar, esta información fue tomada de tal trabajo y determinado autor en tal fecha, ¿no? ¿De acuerdo? Según lo indica la norma APA. La reflexión del aprendizaje, esto es bien importante. Todo lo anterior, entonces, luego lo vamos a resumir en una paginita en la cual ustedes me van a decir qué aprendieron con el trabajo. Esto es importante. Esto es realmente la reflexión de ustedes sobre el trabajo. No es un trabajo de copy-pega. Es un trabajo de leer y qué me dejó. Yo voy a hacer una acotación aquí porque normalmente existen muchos errores. Confundimos reflexión del aprendizaje con conclusiones. Y a veces colocamos reflexión del aprendizaje, escribimos una cosa y ponemos conclusiones y escribimos otra cosa y al final están mal elaborados por un simple detalle. Como dice aquí,
La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Si yo estudié la variable autoestima, al estudiar la variable autoestima, entendí que la misma afecta el comportamiento de las personas. Al ver el comportamiento de la aplicabilidad de los test psicológicos, entendí que su aplicación debo tomar en cuenta tal cosa. Escribe en primera persona, describo desde mi experiencia qué vi de lo que desarrollé. Cuando hablamos de conclusiones, son en tercera persona. La depresión afecta a todos los seres humanos. Eso es una conclusión genérica que está escrita en tercera persona. No dije desde mi experiencia, la depresión me afecta a mi estado emocional. Eso es una reflexión a nivel personal. ¿Entienden la diferencia, por favor? Bien importante. Los temas resaltados en negrilla que están en el trabajo son los títulos que aparecen en el informe. Aquí en la página no los puse en negrilla, pero en la página web sí están. Y recuerda utilizar las normas UVA, que están referenciadas y disponibles en el siguiente link. Ahí las tienen también y las tienen en la página web. ¿Ok? Ya está dado. Haga una lectura de la guía de la unidad de 1 disponible. Puede profundizar en la investigación leyendo la guía completa de psicometría básica disponible en tal link. Tiene videos de clase de definiciones psicométricas disponibles en este enlace también. También sobre lo que es una variable o lo que es la fundamentación teórica disponible en el siguiente enlace. Todos estos son links de enlaces que pueden revisar y complementar su trabajo. Considere los siguientes test psicológicos descargables. En caso de duda de la selección de test, puede consultar en el foro de dudas y en la mensajería privada del autor virtual disponible en el siguiente enlace. Este es el enlace que los lleva a la carpeta donde están los test psicológicos que pueden utilizar. Se les sugiere leer la guía número 2. En caso de trabajar con un paciente adolescente o adulto, utilice el material de apoyo de examen mental disponible en el siguiente enlace que les complementa y les informa más y les amplía el conocimiento. Tienen videos de definiciones de test psicológico, de administración e interpretación de test psicológico, de las pruebas psicológicas y su clasificación. Y por favor, tienen suficiente material allí y tiempo para ir revisando los mismos y ir adaptando su trabajo. En ningún caso, por favor, me peguen el link en los trabajos. El trabajo se entrega, como ya veremos, en archivo Word y deben desarrollar el trabajo allí. No me coloquen visualizar el trabajo en tal link. No lo veo. Tiene cero el trabajo. Está informado en un principio. En ningún caso se acepta el link de trabajo. El trabajo se entrega en formato Word. Tal como está especificado, el trabajo debe constar de, además de la forma y los lineamientos del manual de trabajo de grado, debe constar de una portada institucional, una introducción de una página, un desarrollo teórico en función de las preguntas que vimos anteriormente y el desarrollo de las 10 preguntas que vimos anteriormente, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje de una página, conclusiones y referencias siguiendo las normas UVA. Letra Arial 2, interlineado 1.5. Criterios de evaluación. Sigue instrucciones. 15 puntos. Parece mentira. Usted dirá, ¿y por qué pone sigue instrucciones? Amigos, me disculpan. La experiencia me dice, no leen, no leen. Hacen preguntas que están contenidas en el material y simplemente hacen preguntas sin leer. Por favor, lean las instrucciones. Ahí está todo el detalle de cómo deben desarrollar el trabajo. ¿Ok? Ante dudas, perfecto. Pero hacen preguntas que normalmente ya están indicadas en el material. Organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico experimental reseñado, conceptos, terminología estadística utilizada, relevancia del conocimiento psicológico generado, reflexión sobre el aprendizaje. Cada uno de ellos vale 15 puntos para un total de 90 puntos. La puntualidad de entrega, esto se hacía y debo modificarlo en función de lo que dijo la universidad, porque ya no es un tema de puntualidad de entrega. Al ampliar el plazo hasta el 2 de junio, este último punto pierde. Entonces voy a hacer una modificación de los criterios de evaluación el día de mañana y lo vuelvo a presentar. Repito, eso fue un cambio que hizo la universidad y bueno, lamentándolo mucho fue sobre la marcha y entonces afectó todo el material elaborado. La fecha de entrega está diferente ahorita en la página, lo corrijo el día de mañana, repito. La fecha de inicio fue el 8 de mayo y termina el 2/6. Ahí hay un error, disculpen. El 2/6. Ahí dice 2/6/5. Disculpen. 2/6. ¿Ok? El 2/6 finaliza la entrega. No hay plazo extendido, por favor.
Tienen escasamente un mes, vayan elaborando el material, vayan haciendo las preguntas respectivas que tengan, que con mucho gusto los atiendo. ¿Ok? Recuerden que cualquier duda, pregunta, inquietud, lo pueden hacer por el foro de dudas, donde lo ven todos, o a través de la mensajería. Normalmente el sistema más utilizado es la mensajería. Y cualquier eventualidad, por favor revisen el material este fin de semana y nos vemos en el encuentro síncrono número 2, que es el martes que viene, Dios mediante. Allí podemos recapitular sobre dudas de esta primera sumativa y hablaremos entonces sobre el material de lo que viene a ser la unidad temática 3 y 4, que repito, se trata de confiabilidad. Cualquier cosa, estoy completamente a la orden y la idea es que los ayude a transitar un trimestre lo más amigable posible y en el cual ustedes tengan el mayor aprendizaje también posible. ¿De acuerdo? Listo. Esto era la presentación que les tenía. Hay 5 mensajes acá nuevamente. Vamos a revisarlo. Juan dice, se puede ir realizando cada pregunta identificando cada una, es decir, se coloca uno seguido de su respuesta y así sucesivamente, o se coloca todo el contenido ya en el desarrollo y ya. No te entendí bien la pregunta, Juan, pero la pregunta número 1, por ejemplo, el punto 1, colocas el título respectivo y desarrollas tu respuesta. ¿Ok? No sé si eso responde lo que estás preguntando. Profesor, en el caso del punto 8, pregunta Ani, ¿es solo ubicar el cuadro de operacionalización y colocar en el trabajo sin análisis? ¿Solo indicar el autor del cuadro? Sí, de eso se trata, Ani. En este caso no te estoy pidiendo operacionalizar una variable, eso se hace en psicometría 2. Lo que me interesa es que conozcas el formato de una tabla de operacionalización de variables, porque muchos de los test psicológicos te hablan de la operacionalización y la idea es que tengas idea de qué trata. Vas a ver que son 5 columnas más o menos estándar que tiene una información que va desde la definición del concepto hasta la variable que estudia y las metodologías utilizadas y cómo se mide. Eh, Ani, creo que desarrollé bastante el punto 9. No sé si tienes alguna pregunta adicional. ¿Me escuchaste, Ani? Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto al punto 9. Dígame. Usted nos estructura de uno de los ítems que tenemos que desarrollar es estructura, cuadernillo de preguntas, hojas de respuesta, todo eso lo vamos a colocar y su interpretación o lo que nosotros entendamos de eso va es a la hoja final de reflexiones o va directamente luego de esos, de todo eso que vamos, como usted dijo, a cortar y pegar. Si te fijas, ya voy un segundito. Déjame buscar un momentico acá, disculpa. Ya voy. Para decírtelo. Eh, ok. Permíteme, voy a compartir pantalla otra vez, ¿sí? Uy, disculpen, me salí. En vez de compartir, me salí. Ok. Fíjate, hablamos de que este punto 9 colocamos nuevamente, insisto, la definición de para qué es el test psicológico, su estructura, que es el cuadernillo de instrucciones, según la tabla que habíamos visto anteriormente, las hojas de preguntas, las hojas de respuesta, la plantilla de corrección. Todo esto está dado, todo esto lo informa el autor, ahí no hay nada que interpretar. ¿Ok? Esto es básicamente copiar y pegar. Su clasificación, ¿ok? Es dependiendo del test psicológico, algunas veces tienen algunas dimensiones y esas dimensiones se clasifican. No todos ustedes lo tienen. Si tiene clasificación, se debe indicar. Ahora, la administración e interpretación en este punto lo que habla es de cómo se realiza la prueba. A qué, por ejemplo, si es adolescente, la misma se aplica, por ejemplo, dependiendo del test psicológico, solo a varones comprendidos entre los 12 y los 18 años, por ejemplo. Todo depende de lo que diga el autor. O se presenta a niñas entre los 12 y los 18 años. No sé, depende, insisto, del test psicológico que hayan seleccionado.
Y su interpretación lo que habla es que cuando nosotros decimos depresión baja, ¿qué significa depresión baja? ¿Qué significa depresión media? ¿Qué significa depresión alta? Y eso lo indica el autor también, ¿de acuerdo? Y las puntuaciones que utiliza el método. Ahora, cuando nosotros volvemos acá en el punto 10 de reflexión, como tú bien apuntaste, ahí sí interpreto. Si yo utilicé, por ejemplo, un test para depresión, sí concluyo. Oye, al revisar la literatura con respecto al test de depresión de fulanito de tal, el autor del mismo, aprendí que la depresión posee diferentes dimensiones que afectan el comportamiento de la persona, pudiendo ir desde un grado muy bajo, en el cual prácticamente el tratamiento clínico básicamente se resuelve hasta con un chiste, hasta casos profundos que nos vemos obligados a la remisión del paciente, o me veo obligado a la remisión del paciente a un especialista de otro nivel para poder atenderlo, porque pudiera ser que el paciente necesite medicación. ¿De dónde lo leí? ¿De dónde llegué a esa conclusión? Del material que leí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Captado, profe, muchas gracias. De nada, a la orden. Sigo leyendo Profe, acá. Ajá, dígame. una consulta. Yo ayer me entré a la página, al link que usted envió, donde salen los ejemplos de los test, cómo aplicar. Dice 150 test para descargar, Ajá. entre uno de los likes. Ajá, me metí en esa página, no seguí navegando porque estaba trabajando con la computadora que tengo en el trabajo y ella tiene muchos bloqueos por hackeos y cosas, pues entonces Ujú, esas páginas que tienen como muchos cookies no me las dejan navegar, tengo que hacerlo ujú. desde la de mi casa. Correcto. Entonces, me perdí un poco en cómo ubicar uno de que sea o para adulto mayor o para niño, porque no vi como que si había como una clasificación, sino que tenía que irme metiendo en uno por uno. Sí, No es un sé tema. si es que tiene otra forma de navegar más rápida o no sé. No, Ya ves. no. Primera cosa, les recomiendo que bajen esos 150 test y los tengan en su computadora. Yo particularmente tengo casi 1000 test psicológicos, ¿ok? En mi carpeta. No, no queda otra. Puedes hacer una búsqueda de otra forma. Por ejemplo, tú defines qué variable psicológica quieres estudiar. Insisto, voy a poner como ejemplo depresión. Meto en internet test psicológico para depresión y me aparecen una serie de nombres. Busco en la carpeta si el test psicológico de uno de ellos está allí y pudiera trabajarlo. Eso es una forma de hacerlo. Ah, sí, es una Eso forma ya, no lo había es una pensado, pero forma. esa. Ok, Ya. gracias, profe, porque Y sí la me otra, perdí ayer. es que no te pido que revises los 150 test psicológicos, pero algunos tienen una definición de lo que la variable interpreta, entonces ya ahí me da una idea. Hay otro que dice test de Ojo al Carvajal. Ajá. ¿De qué trata? Tendría que entrar un momento para ver de qué trata. No hay otro. ¿Ok? Ujú. Sí, yo Sí. ayer anoche abrí como dos o tres, pero eran de bebé, pues yo dije, cónchale, ¿cómo hago para buscar aquí? La- Que la- sea para adulto mayor o para adolescente, no, no, te no había agarró la Murphy. forma. Justamente lo que Pero, agarraste fueron los que eran de bebé, de no, no, infantes. sí, exacto, porque agarré así el azar, pues, pero sí Correcto. tengo que meterme con la computadora que no sea la del trabajo para ver si los puedo bajar en Drive, por lo menos para tenerlo. Ani, me estás preguntando, en este Y, punto, profe, ya, disculpa, dime. perdón, me metí en la link que usted envió de la UBA, donde están como las normas y todo eso para revisar los informes, pero vi que es más como de tesis, no vi ningún ejemplo de ensayo, sino que es como que todo el protocolo que hay que hacer para hacer un trabajo de grado. No vi así como, usted sabe que hay universidades que tienen el modelo de ensayo, el modelo de trabajo, el modelo de informe, o sea, están todos los modelos. Pero Ok, ese es solamente creo que vi como de tesis de grado, ok, de revisen por trabajo de favor. grado. Si no lo tienen, la universidad sí los tiene desarrollados, yo se los suministro, se los subo al sistema, pero revisen primero si lo tienen disponible, ¿de acuerdo? La universidad tiene todos esos formatos preestablecidos. Entonces, si no lo tienen, me Ok, en escriben por ese link mensaje era de tesis. y Ok, yo exacto. Pero lo que te voy a aclarar un momentico, Tatiana es tu nombre, ¿no? ajá. Eh, Fíjate bien, Tatiana, las normas, sea un trabajo en teoría de bachillerato, de universidad, de doctorado, son las mismas, ¿ok? Y esas mismas que tú estás definiendo que son como de tesis, las reglas son las mismas, ¿ok? Ahora, si No, hay yo sé que las forma, normas son las mismas, pero como los modelos. Usted sabe que las exacto, universidades tienen un modelo portada, tienen un modelo de presentación de marca.
El margen varía un poquito entre una universidad y otra, pero sí yo sé que el Arial 12 tiene que ser interlineado, eso, y las normas APA para presentación de cuando uno hace referencia a algún autor, también son como mundiales, por decirlo de Exacto, alguna manera. es Pero correcto. si andaba buscando como el modelo de portada, porque siempre es el logo, ese tipo de información, y lo vi fue nada más como de tesis. Yo dije, bueno, Ok, o si no la busco tienen, por con ahí, todo gusto yo la comparto, no hay problema. Ok, Oca. Gracias, profe. de nada. Eh, Ani, me estás preguntando, volviendo al chat, me dice, en este punto, referido al punto 9, en este punto sí debemos aplicar el test. Yo no estoy pidiendo aplicación del test, no se está diciendo apliquen A, ¿ok? En este momento no se está pidiendo aplicación. Simplemente me interesa que estudien cómo es la forma de un test. ¿Sí? Viceli. Se trata entonces de investigar el material disponible, colocar la información solicitada sobre el mismo y ya en la pregunta de opinar sobre la experiencia. Es correcto. Así es, Vicente. ¿Ok? Ani, la única pregunta para desarrollo de opinión personal es el punto 10. Es correcto. Lo demás es investigación. Si no hay alguna otra pregunta, damos por finalizada la sesión.